A continuación, les hablaré de 3 guerras: la guerra de Corea, guerra de Vietnam y la guerra del Medio Oriente. Empezaremos por la guerra de Corea. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea se dividió como medida temporal. Corea del Sur, en 1948, establece a su primer presidente, Syngman Rhee, que fue establecido por Estados Unidos, mientras que Corea del Norte, con apoyo de la URSS, establece un régimen comunista, encabezado por Kim Il-sung. En 1949, hace la petición a Stalin de invadir Corea del Sur, petición que fue rechazada. Pero en 1950 la petición de invadir Corea del Sur fue aprobada. El 25 de junio de 1950 ocurrió un ataque sorpresa a Corea del Sur. Artillería y tanques y 10 divisiones de combate fueron utilizadas para este ataque. Pero Syngman Rhee, el presidente de Corea del Sur, pidió ayuda a los Estados Unidos para combatir a Corea del Norte. Esta fue la primera aparición de Estados Unidos, ya que con la ayuda de la ONU, soldados de 16 naciones se unieron a Corea del Sur para luchar contra Corea del Norte. Corea del Norte logra invadir la capital de Corea del Sur, Seúl. El 15 de septiembre de 1950 se ataca a Corea del Norte en el puerto de Incheon para detener el avance de Corea del Norte. Hubo una lucha muy fuerte por recuperar la capital de Corea del Sur, Seúl. Los dirigentes comunistas que apoyaban a Corea del Norte discutían la intervención de China en Beijing. El ejército de Estados Unidos y la ONU seguían su camino. El 19 de octubre de 1950 cayó Pyongyang. Casi se derrota a Corea del Norte tras este ataque. El ejército de Estados Unidos y la ONU descansan el Día de Gracias, pensando que el ataque que habían hecho era suficiente. Al día siguiente, China aprobó la intervención a la guerra. 300 chinos atacaron por sorpresa al ejército de Estados Unidos y la ONU. Tras este ataque hubo una fiebre de deserción y Truman, en su conferencia de prensa, que es el presidente de Estados Unidos en ese tiempo, puso en duda el uso de la bomba atómica, pero tiempo después, tras una reunión con el ministro británico, negó el uso de dicha arma. Una estrategia militar de los soldados de la ONU, que consistió en arrasar todo lo que estaba al paso, incitaron a destruir el puerto de Unman, Corea del Norte, y los chinos recuperaron Pyongyang. A principios de 1951, el 4 de enero, Seúl volvió a caer en manos de los comunistas. Estados Unidos tenía supremacía sobre Corea. En el verano de 1951, las dos partes combatieron en las colinas de Corea a muerte. Cada mes habían cerca de 2.500 muertos por parte del ejército de la ONU. Las negociaciones entre ambos eran muy inestables. La guerra de Corea no generó revuelo en otros países. Estados Unidos vivía en la ignorancia de dicha guerra. Esta guerra no tuvo tanta trascendencia como tuvo la guerra de Vietnam en su tiempo. En Japón, la guerra de Corea le favoreció. Corea del Sur toma a 130 prisioneros comunistas. Cuando por fin se logran establecer las negociaciones para alcanzar una tregua entre Corea del Norte y Corea del Sur, los bombarderos de Estados Unidos atacan con varias bombas a Corea del Norte. Hubo en este ataque cerca de 2 millones de muertos. El 27 de julio de 1953 se acuerda un alto al fuego. Syngman Rhee
se opuso a la guerra, que era el presidente de Corea del Sur, mientras que los chinos norteamericanos y norcoreanos apoyaron la tregua. Comenzó el intercambio de presos de guerra. 75.000 comunistas fueron entregados y 25.000 prisioneros de la ONU fueron libres. Se considera que murieron 54.000 estadounidenses y que hubo cerca de 500.000 de chinos muertos. Pero Corea del Sur enfrentó la peor pérdida: 3 millones de coreanos muertos. El comunismo se contuvo en Corea y el socialismo perdió. Una de las consecuencias de dicha guerra fue que Corea sigue dividida. Otra consecuencia es que Corea del Sur se reconstruyó bajo un sistema capitalista y la URSS y China dejaron de apoyar a Corea del Norte. Se dice que esta guerra continúa, pero el conflicto de guerra más importante fue de 1950 a 1953. La intervención de Estados Unidos en este punto es muy favorable. ¿Por qué Estados Unidos, siendo tan poderoso, intervinió en una guerra que no le pertenecía? Una guerra que no era suya. Deberíamos de meditar el poder que Corea tenía. Corea estaba en una ubicación estratégica. Todo Medio Oriente está en una ubicación estratégica. Mi teoría es que Estados Unidos estaba en busca de un tesoro, el llamado oro negro, el petróleo que en Medio Oriente ha estado en manos de ellos mismos y que Estados Unidos no ha logrado obtener. A continuación les hablaré de la guerra de Vietnam. De 1959 a 1975 tuvo origen en la determinación de las guerrillas comunistas de Vietnam del Sur, apoyados por Vietnam del Norte, la derroca de un gobierno soviet-namita. Desembocó en una guerra entre ambos países y un conflicto internacional. Vietnam del Sur era apoyado por 40 países y la aparición nuevamente de Estados Unidos. Vietnam del Norte era apoyado por la URSS y la República Popular de China. En septiembre de 1945 se derroca a Bao Dai, quien desde 1926 gobernó Vietnam como emperador bajo el control de Francia, y es proclamada la independencia de la República Democrática de Vietnam del Norte bajo el predominio de un partido comunista. Francia reconoce el nuevo Estado de Vietnam, presidido por Ho Chi Minh, pero no había posibilidad de establecer acuerdos políticos y económicos satisfactorios. Francia apoya a Bao Dai, que instauró un reino en Vietnam del Sur, lo que provocó que este país se dividiera. Estados Unidos reconoce a Bao Dai en 1950. El conflicto entre Francia y Vietnam llegó a su fin cuando las fuerzas de Ho Chi Minh ocuparon la base francesa de Dien Bien Phu en mayo de 1954. En la Conferencia de Ginebra, el 8 de mayo de 1954, delegados de Vietnam del Norte y del Sur, Francia, Gran Bretaña, la URSS, Estados Unidos, China, Laos, Camboya, con el propósito de discutir el futuro de la lucha, acordaron retirar las fuerzas francesas de Vietnam y toda Indochina, el armisticio para Vietnam, la división temporal de Vietnam y en general de Indochina por el paralelo 17, norte con un régimen comunista y sur en manos del gobierno de Sargón, reconocimiento de la independencia de Vietnam del Norte y en 1956 la elección para la reunificación del país. Pero como es bien entendido, dichos acuerdos no se cumplieron en su totalidad. El gobierno comunista de Vietnam del Norte proclamó su firme propósito de reunificar al país bajo su hegemonía. Se expandió el comunismo en Vietnam, lo que provocó
que Estados Unidos lo contrarrestara. En 1957 la comisión que se creó para llevar a cabo los acuerdos denunció las acciones de violación de acuerdos de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Sur fue ayudado por Estados Unidos y en abril de 1961 firma el Tratado de Amnistía y Cooperación. En los siguientes 18 meses, Vietnam del Sur ocupó a 10 gobiernos diferentes y en 1956 se formó un consejo director vacional que restituiría el orden político. En 1964 Estados Unidos aprobó el bombardeo sistemático a Vietnam del Norte y envió tropas de combate a Vietnam del Sur. Con esto inició la implicación de Estados Unidos a la guerra de Vietnam. Con esto, Estados Unidos entra de lleno a una guerra que no le pertenecía, a una guerra que era entre Vietnam. ¿Por qué entraría Estados Unidos a una guerra? Remontémonos al caso de Corea. Es igual, la ubicación estratégica que tiene Vietnam y el oro que posee, el llamado oro negro, es ansiado por Estados Unidos. En agosto de 1964, Vietnam atacan a naves de Estados Unidos y el presidente Johnson ordenó bombardeos a las bases navales para defenderse de los actuales ataques. En 1955, Estados Unidos atacó a Vietnam del Norte, aumentando tropas en Vietnam del Sur. A pesar de ello, no logró contener a los rebeldes de Vietnam. El ataque bélico de Estados Unidos fue contraproducente. Esto provocó un rechazo de los Estados Unidos hacia el gobierno por la intervención en la guerra de Indochina. El 31 de marzo, el presidente Johnson anunció la paralización de bombardeos entre Vietnam del Norte. En mayo se iniciaron negociaciones para la paz entre Estados Unidos, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, pero no se logró. El 27 de enero de 1973 concluyeron las negociaciones en la Conferencia de París y se estableció que el cese al fuego, la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam del Sur y la unificación de los dos territorios. A pesar de ello, la guerra siguió 2 años más, hasta que en abril de 1975 se consumó la victoria total en la unión de Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, proclamándose República Socialista de Vietnam 1976, y el fracaso de Estados Unidos. La guerra de Vietnam fue una de las guerras más escuchadas o más habladas en Estados Unidos. Esta guerra nos muestra el debilitamiento de las fuerzas militares o el debilitamiento del mismo país de Estados Unidos. Estados Unidos perdió su noción de libertad y fue un golpe muy profundo, lo que desprestigió a Estados Unidos. Estados Unidos fue desprestigiado por perder contra Vietnam. Fue uno de los golpes más bajos hacia dicho gobierno. La guerra del Medio Oriente. La guerra del Medio Oriente es una problemática que afecta al Estado de Palestina y a todos sus vecinos, debido a la eventual creación de un Estado judío. Se ha manifestado peculiarmente en 3 guerras durante el siglo XX. La guerra de 1948 a 1949, la de 1956 a 1957 y la guerra de 1953. Al estar establecidos los judíos en Palestina, sus principales representantes eran Chaim Weizmann y David Ben-Gurion. Este conflicto estaba dado principalmente porque el pueblo judío, que había vivido a lo largo de la historia en diferentes países, en especial en Europa, donde siempre ha sido bien recibido, proclamaba bajo un movimiento llamado sionismo la creación de un Estado propio para todas las comunidades judías dispersas en todo el mundo. El apoyo del Reino Unido le ha dado a los judíos para que creen su Estado en Palestina,
pero con la intención de hacer en esta una colonia suya y la intención de la ayuda del movimiento sionista. Los principales acontecimientos de la problemática del Medio Oriente han sido en 1914 la entrada del Imperio Otomano a la Primera Guerra Mundial, en 1917 la declaración de apoyo a la intención sionista de crear un Estado judío en Palestina por parte del Reino Unido con el fin de aliarse a este movimiento. Las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Nuevamente vuelve a aparecer Estados Unidos en un conflicto que no le pertenecía. Son un factor importante en la política exterior global de Estados Unidos en el Oriente Medio. El Congreso de los Estados Unidos otorga una importancia considerable al mantenimiento de una relación cerca y de apoyo. La principal expresión de respaldo a Israel ha sido la ayuda exterior de los Congresos de Estados Unidos, que era vigilar de cerca junto con otros temas en las relaciones bilaterales. Las preocupaciones del Congreso han afectado las políticas de los distintos gobiernos en los últimos 60 años. Para que haya una paz duradera, debe de cumplir los siguientes requisitos: el reconocimiento del Estado palestino y ser miembro de la ONU, destruir el muro de la Franja de Gaza, levantar el bloque de la Franja de Gaza. Jamás debe desarmarse y no lanzar misiles al territorio israelita. Permitir el retorno de los palestinos que están en diáspora de los campamentos de los refugiados. Oriente Medio ha estado asolado durante muchos años por la violencia política y los conflictos armados, en los que los gobiernos y los grupos armados han demostrado un nivel similar de desprecio pernicioso por las vidas de los civiles. Cuando tienen esta conducta durante los conflictos armados, violan el principio fundamental del derecho internacional humanitario, la humanidad de la población civil, que obliga a las partes del conflicto a distinguir entre la población civil y los objetivos militares y dirigir solamente los ataques contra objetivos militares. Fuera de los conflictos armados, dichos ataques contra civiles pueden considerarse crímenes contra la humanidad. Ahora hablaremos de la inesperada intervención de Estados Unidos a una guerra que no le pertenecía. La definición de Medio Oriente como un interés vital para la Unión Americana es de tiempos antiguos. Desde 1925, Washington empieza con Francia e Inglaterra a repartirse el oro negro. Esta es una de las principales causas que yo supongo por las cuales Estados Unidos interviene en todas las guerras del Medio Oriente. Este es el punto culminante de dicha investigación. A lo que yo he llegado es que Estados Unidos lo único que buscaba en estos lugares era el oro negro, el petróleo, ya que el Medio Oriente cuenta con grandes yacimientos petroleros. Inglaterra, en dicho momento, en 1925, se queda con el 50% del petróleo, Francia con el 25% y Estados Unidos el 25%. Y en 1941, la Casa Blanca afirma la siguiente posición: el Imperio Británico va a desaparecer en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos está predestinado a tomar su lugar. Estados Unidos se decía que iba a ser el siguiente gobernante a nivel mundial. Gran parte del premio de la Segunda Guerra Mundial y la sustitución del Imperio Británico por el estadounidense fue el Medio Oriente. En esta zona están las 3 reservas petroleras más grandes del mundo: Arabia Saudita, Irak y el Mar Caspio. La cuarta zona es en América, en Venezuela. Pero Estados Unidos intervenía en las guerras de todo Medio Oriente, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y la guerra del Medio Oriente, por estas 3 reservas petroleras, ya que son las más grandes a nivel mundial: Arabia Saudita, Irak y el Mar Caspio.
El 75% del petróleo junto a los recursos hídricos, y si se piensa en la superioridad tecnológica militar, permite conquistarlo. Entonces, en la lógica imperial, se detiene el dominio completo. Lo que vemos hoy en día es la culminación de 80 años de codiciar esta zona de Asia, que ha llevado a los golpes de estados en los años 50, el de Irán en los 70 y ahora la guerra que actualmente Obama y Bush han tenido. Quienes piensan que su objetivo ya es alcanzable. Obviamente, esto es una alucinación de Estados Unidos. No se va a quedar con todo eso. Sería materialmente imposible. Estados Unidos no puede codiciar tanto y no puede conquistar Arabia Saudita, Irak y el Mar Caspio, que fueron las principales causas por la intervención de Estados Unidos. La búsqueda de poder, la búsqueda de dinero, la búsqueda de expansión, la búsqueda del oro negro, del petróleo, de las 3 reservas petroleras más grandes a nivel mundial.